Nuestra colega Paula Newton ingresó a un hospital en Venezuela. Veamos, ¿qué encontró? Mire bien, esta es una guardia de emergencia pediátrica en Venezuela, sobrecargada, insoportable, calurosa, arrasada. Tratamientos rudimentarios por donde uno mire y desde cada cama y con cada niño, una historia desgarradora. Como esta. Natalia Rojas no le ha dado un nombre a su hija nacida a principios de marzo durante el primer apagón en todo el país. Está inquieta, con fiebre. Los médicos sospechan que puede ser meningitis, pero no hay forma de averiguarlo. Necesita varios exámenes, me dice Natalia, y un escaneo de su cabecita. En sus palabras, pero no se puede hacer aquí. El tomógrafo, las radiografías, el laboratorio de análisis clínicos lleva meses sin operar. Su única opción sería pagar por fuera del hospital, pero su familia no tiene el dinero para hacerlo. Personal médico indignado que dice no soportar más. Nos ha dado el acceso exclusivo a 2 guardias pediátricas. Hay escasez de medicamentos y suministros médicos. Caminamos por las guardias abandonadas con equipamiento decrépito, no hay limpieza ni agua y poca electricidad. Estas son las condiciones normales en Venezuela. Las vemos una y otra vez en un hospital tras otro. Y ahora esto, incendios forestales, justo afuera del hospital. Al no haber agua, se deja que se autoextingan entre humo y cenizas por las ventanas. CNN se puso en contacto con los administradores del hospital y el Ministerio de Salud de Venezuela y no obtuvo respuesta. Llega una emergencia, no hay muchas veces cómo resolverla, hay que improvisar. Por eso somos médicos de guerra, y así mismo nos consideramos porque nos toca improvisar literalmente todo. Los médicos aquí nos cuentan que están en guerra en muchos sentidos. Esta pediatra nos pide no ser identificada por miedo a las represalias. Dice que a los médicos y al resto del personal médico se les amenaza con el despido y a veces son agredidos físicamente si alzan la voz. Pasaron 3 años desde que el doctor Ronnie Villasmil arriesgó su carrera al permitir filmar en un hospital venezolano derruido. Desde ese entonces no solo lo despidieron por alzar la voz, sino que pocas semanas atrás tuiteó que las autoridades fueron a su casa para arrestarlo después de que viera una misión visitante de la ONU sobre las condiciones hospitalarias. Sigue escondido. It's definitely become worse. El doctor Feder Álvarez es amigo del doctor Ronnie. Dice que no hay que debatir. El sistema de salud en Venezuela está colapsado. You can ask the mothers. Pregúntele a las madres, ellas no le mentirán. Sus hijos mueren en la cama del hospital porque no hay medicamentos y nada pueden hacer. And they can do nothing. El personal médico nos dice que se sienten como si los enviaran a la batalla sabiendo que perderán. Y los padres cansados suplican por la atención de sus hijos mientras el conflicto político da batalla en este clima. Este sigue siendo el frente. Paula Newton, CNN, en el estado Aragua, Venezuela. Y eso es lo que ocurre en un hospital en el estado de Aragua. Vamos ahora hasta Caracas, allí se encuentra Osmari Hernández. Osmari, siguen los esfuerzos de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente para allanar la inmunidad de Juan Guaidó. Así es, Juan Carlos, buenas tardes. Dieron justamente este martes luz verde para que avanzara el proceso de enjuiciamiento en contra de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Y a esta solicitud, a este avance, reaccionó en cuestión de minutos Juan Guaidó, un Guaidó bastante sereno, bastante decidido, que aseguró que pase lo que pase, va a continuar impulsando la agenda que lo va a llevar a lo que ha denominado como el cese a la usurpación, es decir, al fin del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, Juan Carlos, parte de lo que fue su declaración. ¿Creen que con eso detienen al pueblo de Venezuela, que en minutos sale a la calle a exigir respeto, no solamente por la inmunidad, no, sino porque nos corresponde como ciudadanos? La lucha que hemos emprendido este año ha sido producto de años de sacrificio y de construcción. No ha sido el allanamiento, no ha sido la supuesta inhabilitación, el secuestro, la persecución, el secuestro de Roberto Marrero, a mi hermano, a mi primo, al partido, lo que nos ha detenido. Lo único que nos va a detener Venezuela es el cese de la usurpación, es el gobierno de transición, es que recuperemos la democracia, es la libertad de Venezuela.
Y aún así, seguiremos luchando. Juan Carlos, hay que destacar que Guaidó aseguró que va a mantener su agenda tal como estaba prevista, pues a su juicio estos son organismos ilegales que están actuando al margen de la Constitución y por tanto no tienen la cualidad legal para avanzar en un proceso como este. El día de hoy participó en algunas reuniones en el partido Voluntad Popular, también en un foro en el cual se estaba avanzando en el desarrollo del proyecto País y actualmente se está pronunciando a través de sus redes sociales, de su cuenta en Instagram. Refería a este proceso y aseguraba que es muy grave y muy delicado cuando se hace alusión a una suerte de fusilamiento, dice, a un asesinato. Eso es lo que proponían ayer y tribunales populares, una suerte de inquisición. Esto, pues, desde la Asamblea Nacional Constituyente gritaban paredón cuando se hablaba del caso, Juan Carlos. La cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Osmari Hernández reportando desde Caracas. ¿Y cómo se recibe aquí en Washington y en el Senado el tema de Venezuela? Pues hay un nuevo proyecto de ley. Uno de sus autores nos acompaña desde el Congreso, el senador Robert Menéndez, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, senador. Presentaron ustedes hoy la Ley Verdad, que significa la Ley de Asistencia de Emergencia para la Democracia y el Desarrollo de Venezuela. Ley Verdad es un proyecto bipartidista. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Juan Carlos, es una legislación que tiene, creo que 12 miembros bipartidariamente apoyando este esfuerzo. Es un esfuerzo de varios elementos, incluyendo internacionalizando las sanciones en contra del régimen de Maduro, dando más de 400 millones de dólares de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. También mandando un mensaje a esos elementos adentro del ejército de Maduro de, mientras que no tengan sangre en sus manos, las sanciones que se están imponiendo sobre esas personas en la administración de Nicolás Maduro, si no hay sangre en tus manos y no estás violando derechos humanos, puede buscar una vía en la cual ya no va a estar sujeto a esas sanciones si reconoces el presidente Guaidó. En fin, una serie de esfuerzos para asegurar que la democracia y el respeto de derechos humanos adentro de Venezuela se realice de nuevo. Ahora, ¿cómo ve usted estas sesiones en la Asamblea Nacional Constituyente para retirar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, para abrirle un proceso? Y decía él, en medio de amenazas, de gritos de paredón dentro de esa asamblea. Bueno, yo creo que primero de todo no hay ninguna credibilidad en la Asamblea Constituyente que fue creado por Maduro con todos sus satélites. Yo creo que fuera un error de proporciones enormes para Maduro actualmente hacer cualquier intento en contra del presidente Guaidó. En su seguridad, en tratar de ir contra él en cualquier forma. Creo que la ola, no solamente de crítica, pero la aceleración de sanciones internacionalmente por la Unión Europea, por nuestros países hermanos de Latinoamérica, de Canadá y otros lugares, fuera instantáneo. Así que creo que primero no es legítimo y segundo va a tener una consecuencia enorme. Ahora, en la premisa de la ley, cuando uno está leyendo la descripción de la Ley Verdad, habla de 400 millones más para asistencia humanitaria, de coordinar sanciones con otros países, de aumentar las sanciones, pero dice que es una política para buscar una solución pacífica, diplomática a la crisis venezolana. ¿Qué le dice usted a quienes nos ven y quienes reclaman una intervención militar como única solución para una transición en Venezuela? Bueno, nuestros esfuerzos de sanciones económicas van en contra del régimen. La realidad de que si tenemos realizado los esfuerzos internacionales que la legislación espera realizar en las sanciones internacionales, como recientemente yo estuve en conversaciones con mis colegas parlamentarios de la Unión Europea,
que me preguntaron qué es lo que debemos hacer próximo. Bueno, debemos internacionalizar las sanciones, es mandarle a Nicolás Maduro y eso que está alrededor de él, que no hay ninguna parte del mundo que va a ir que no va a tener consecuencias. Además, mandándole un mensaje a China de que la única forma que van a recibir los pagos de los billones que han invertido, han prestado en Venezuela, es con un gobierno que no está que está fracasando, pero actualmente un gobierno que puede estabilizarse y de nuevo reconstruir su economía. Mandarle un mensaje a Rusia que no es aceptable de tener una actuación militar adentro de Venezuela con los 100 soldados que han mandado y esfuerzos que están ayudando al régimen de Maduro. Ellos también tienen inversiones en Venezuela, no lo van a realizar. Y tener consecuencias para el régimen castrista de que actualmente va a haber consecuencias por lo que están haciendo en Venezuela con las fuerzas de seguridad apoyando a Maduro y instruyendo de cómo se le hace ataques a la población civil. Todo eso conjunto es una forma de lo cual se puede conseguir una consecuencia de un cambio desde la dictadura de Maduro a un proceso pacífico al presidente Guaidó y después elecciones internacionalmente supervisadas. Y para destacar un mensaje, senador, en el que en una época política en la que no hay mucho consenso y no se trabaja en muchos temas de forma bipartidista, ustedes, demócratas, republicanos y la presidencia están de acuerdo en esta estrategia hacia Venezuela. Muchas gracias, senador Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, el hispano de mayor rango en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias por estar, senador, nuevamente en Directo USA. Y nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a